desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Quería que sigamos hablando con respecto a este pasaje que estamos viendo de Jesús en la sinagoga de Nazaret, y hoy lo que vamos a ver es, en base a lo que venimos viendo y lo que venimos sacando en claro de todas estas últimas semanas, podemos tomar la ofensiva para liberar a los cautivos, ¿no es cierto? Estas cosas que dice Jesús y que son parte de nuestra misión, no son solamente cosas de Él, son cosas que la Iglesia tiene que continuar haciendo. Liberar a los oprimidos, poner en libertad a los cautivos y pregonar el año bueno del Señor, ¿no? El Evangelio, predicar estas buenas noticias del Señor. Y uno pregunta, bueno, está bien, la gente cautiva, pero ¿cautivos de qué? Y uno tiende a preguntarse, ¿no? Porque, bueno, está bien la cautividad, pero ¿qué es la cautividad? ¿Qué hay presos todavía? A lo mejor en la época de Jesús y en la época de Isaías era un poquito más fácil comprender este texto, esta proclamación que hacía Isaías. ¿Por qué? Porque había un pueblo en la cautividad, porque había un pueblo en el exilio, porque había un pueblo que había sido llevado todos esclavos, estaban siendo esclavos en un país lejano, por todas esas cuestiones que estaban ahí dando vueltas. Hoy no es esa la circunstancia, pero sin embargo la gente sigue cautiva. Hay una cautividad, hay un encierro, y más allá del texto que Jesús cita de Isaías, yo hoy quiero hablarles acerca de que existen 4, o al menos yo encontré, o quise, para muestra basta un botón, ¿no? Les puse 4 frentes de batalla para batallar contra la cautividad de las personas, para la iglesia de hoy, para la iglesia de Argentina de hoy, para la iglesia bonaerense y para la iglesia de Güemes, ¿no? Quiero que leamos, siempre teniendo en cuenta el texto en el cual estamos, que es Lucas capítulo 4, pero que podamos ver una interpretación que hace el apóstol Pablo de este texto, ¿no es cierto? Que seguramente lo tendría en mente. Vamos a la segunda epístola de los Corintios, capítulo 10, verso 2 al 6. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Interesante texto de Pablo, súper conocido, 50.000 sermones con este texto, interpretaciones de todo tipo,
para todo gusto, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. Siempre este texto está ahí como presente. Y uno tiende a pensar Pablo en Corintios, ¿no? Con los corintios. Primera carta, un palazo en la cabeza. Segunda carta, lo mismo, ¿no? Que esta podría ser entre la tercera y la cuarta carta de Pablo, ¿no? Hay 2 cartas en el camino que se perdieron. Pero tenemos este texto y este pensamiento de Pablo con respecto a lo que es la cautividad y con respecto a qué es contra lo que uno debe luchar. Y él dice acá, cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan según criterios meramente humanos. O sea, Pablo le decía, espero que Dios me dé la mansedumbre antes que vaya con un látigo a darles o para que les rompa la cabeza a todos. Espero que Dios me dé la mansedumbre y espero que ustedes se calmen antes que yo tenga que ir y tenga que armar un despiporre ahí en esa iglesia, porque ustedes piensan que hablamos de conceptos humanos, que hablamos de batallas, que hablamos de esta cosa. Recuerden una cosa, recuerden que en la primera carta a los Corintios Pablo les dice que expulsen al pecador de la congregación. Recuerdan, ese muchacho que tenía por mujer a la mujer de su padre, ¿no es cierto? Que estaba teniendo relaciones, una cosa de incesto ahí había en el medio, y bueno, Pablo lo condenaba y aparentemente los corintios no estaban haciendo nada, y bueno, y él les dice, bueno, échenlo. Ahora, en esta segunda carta, Pablo los recibe de vuelta y le dice, miren, recíbanlo, ya está, ya le provocaron tanta tristeza. No va a ser cosa que tanta tristeza lo convierta en un arma de Satanás. O sea, que Satanás no tome provecho y que no utilice esas amarguras que a veces provocan los problemas de iglesia, los problemas internos. Incluso los problemas de pecado, que uno dice, bueno, pero hay que estar continuamente. Bueno, está bien, sí. No hay que dejar que cada uno haga lo que bien le parezca, sino que tenemos que tener una conducta, hay que tener ciertas pautas, todas esas cosas, pero eso no tiene que provocar entristecimiento en las personas y que eso no sea tomado después como arma. Y si vemos cómo es tomado como arma, porque continuamente las personas se van de la iglesia y terminan con esa frase, para mí tan trágica, que es, yo estoy bien con Dios, pero la iglesia no. Hay un libro muy interesante de Dan Kimball que se llama Jesús los convence, pero la iglesia no. Y que habla de esto, ¿no? De cómo la iglesia a veces las costumbres, las reglas, esta forma de gobierno de la iglesia y todo tiende como a desplazar a los que están afuera. Es muy difícil hacerlos entrar. El mensaje los convence, pero la iglesia los empuja hacia afuera. Porque en definitiva también nos gusta ser un pueblo pequeño y feliz y no queremos que ninguno de afuera venga a traer algo nuevo, a traer un punto de vista o a que traiga algo que nos quite el status quo, ¿no es cierto? Algo que pueda traer y que pueda... Cada persona que se agrega a la iglesia es un riesgo también de división, es un riesgo. El riesgo de la división y todo está ahí, es completo. Pero como dice Pablo también, es importante a veces que esas desavenencias, que esos problemas se manifiesten. ¿Para qué? Para que Dios pase un poquito de zaranda a veces y saque algunas cositas, no necesariamente saque personas, sino que saque a la luz cosas que están ahí ocultas y que las podamos solucionar. Entonces, acá Pablo nos muestra que es un cautivo, ¿no es cierto? Él dice que las armas tienen el poder, un poder divino, para poder derribar fortalezas.
Y ahí está la palabra clave, porque ahí está en las fortalezas es donde están los cautivos. Las fortalezas es muy interesante la palabra en griego, no la vamos a hablar porque no tiene sentido ahora decirlo, pero esa palabra que se utiliza para fortaleza, esa palabra tiene que ver también con sostener, con tener, con apretar, con abrazar, con contener para que no se escape. Y es interesante porque esa palabra es la misma palabra que se utiliza para cárcel también, y es la palabra que se utiliza para tumba también, para el sepulcro, ¿no es cierto? Es una palabra que significa todas esas cosas porque tiene esa cualidad de encierro. Pero si uno lo mira un poquito mejor, se va a dar cuenta que las fortalezas son, como dice acá Pablo, son argumentos que son criteriosos, que llevan un criterio, que son lógicos, que llevan a silogismos. Bueno, si esto pasa, es esto, ¿no es cierto? Hay como una lógica dentro de los argumentos que nos encierran adentro de la fortaleza. Y hay también una altivez, ¿no es cierto? O sea, esa fortaleza está hecha como de ladrillo de argumentos que el mundo te propone constantemente, y de altivez. ¿Qué es altivez? Sino creérselas, sabérselas todas y pensar que uno está por encima de los demás y todo eso. Eso es lo que lleva, eso es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios y termina encerrando a las personas. Entonces, dentro de esas fortalezas, dentro de esas cautividades, tenemos cuatro lugares, cuatro frentes de batalla que tiene que tener la iglesia en cuenta. El primero es los grandes centros urbanos. No tenemos una iglesia que está en el medio del campo, donde es mucho más fácil, sino que estamos en grandes centros urbanos que crecen a niveles pero muy aceleradamente, que crecen a grandes niveles. Hasta hace poco, Spegazzini, incluso Máximo Paz, cuando nosotros conocimos Máximo Paz hace unos 15 años más o menos, era un pueblo de unos 8.000 habitantes más o menos. Hoy estamos ya en 29.000 habitantes, somos la segunda ciudad. No somos ciudad, somos pueblo todavía porque no tenemos comisaría y no tenemos banco, que son las dos características que se necesitarían para ser ciudad. Pero tenemos 29.000 habitantes, o sea, ya deja de ser un pueblo de campo y pasa a ser directamente ahora una ciudad, con todo lo que trae una ciudad, con todas las cosas que trae una ciudad. Y Spegazzini es exactamente lo mismo. Spegazzini en el censo del 2010 tenía unos 14.000 habitantes nada más, y hoy también es una ciudad que tiene también rondando los 30.000 habitantes. Y tenemos distintos barrios y tenemos distintos lugares. Entonces, los centros de evangelismo, las oportunidades de evangelismo se multiplican, pero también hay más competencia. Hay más competencia con respecto a, desde iglesias con otra idiosincrasia, pero también con un montón de otros cultos, también con que la gente se encuentra con que sale más, son centros urbanos más grandes, hay más vecinos, hay más pensamientos, aumenta el delito, aumenta el consumo de drogas, aumenta el consumo de alcohol, se dan centros de nocturnidad también, ¿no es cierto? Cosa que en un pueblo mucho como que no se da, salvo que acá en Máximo Paz hace unos años hicieran una peña, mucho no había para hacer una noche. En cambio hoy tenemos fiestas por todos lados, y todo como que todo se magnifica cuanto más personas hay. Por eso digo, tenemos una responsabilidad muchísimo mayor al pelear este frente con la urbanización como una de
de las grandes cosas y el constante crecimiento. Hay un constante crecimiento de personas y eso hace que también cuando el pueblo es chico todos nos conocemos, ninguno va a andar haciendo macanas porque nos conocemos. Entonces a nadie se le ocurriría robarse un tornillo porque saben todos quién fue. Pero cuando los centros urbanos son grandes eso es mucho más difícil, por eso aumenta tanto el delito, ¿no es cierto? Por eso aumenta tanto el tema del consumo de droga. También hay otra cosa, cuando los pueblos son chicos, las personas tienden a estar más separadas del lugar y hay un poquito más de privacidad. Cuando el pueblo se hacen grandes conglomerados, la gente empieza a vivir más encimada. Entonces eso trae problemas, eso trae muchísimos roces y muchísimos problemas de privacidad. Que la música fuerte, que lo que hace la vecina, que quema la basura, que esto, que el otro, me parecen cosas que nos parecen tontas. Y que incluso, che, qué poco espiritual esto, ¿no? Pero todas estas cosas elevan los niveles de estrés y hacen que las personas estén muchísimo menos receptivas a encontrar cualquier cosa. Y también que tienden a escapar de esa falta de privacidad. Tienden a tratar de escapar y lo hacen muchas veces por medio de el alcohol, el sumarse. Bueno, si no podés combatirlos, únete a ellos, dicen algunos, ¿no? A las drogas, las malas juntas, todo aquello que tiene que ver con la urbanidad, con la lamentable forma de la urbanidad. Y la iglesia tiene algo que decir ahí en el medio y tiene algo que hacer. Y la iglesia tiene que estar consciente de todas esas cosas. Y no venir a sumar problemas, sino a traer soluciones a eso. Ese es como el primer centro que yo veo de foco de atención que tiene que poner la iglesia en la evangelización y en este trabajo de liberación de la cautividad. Lo segundo es mundial, es globalizado, y es la sociedad de consumo y la meritocracia del neoliberalismo. O como vemos acá en Argentina, no existe el neoliberalismo, lo que existe es el conservadurismo, ¿no es cierto? Son los mismos que hace 200 años, son conservadores, la quieren toda para ellos, pero dentro de eso hay una sociedad de consumo, se ha creado una sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo en un pueblo no existe mucho, no hay mucho, ¿qué te puede florear? Un par de alpargatas nuevas. ¿Qué te puede florear? Con el poncho, digo, con un facón nuevo acá, en este caso, que le habías cortado el pelo al caballo. Pero cuando esto crece, el otro día justo alguien le decía a Fer, me quiero ir a vivir para allá porque hay menos sociedad de consumo. Sí, es verdad, acá tenemos menos sociedad de consumo que en San Justo, que en Ramos, que en Capital Federal. Hay mucho menos sociedad de consumo, pero nos está llegando también el tema de la sociedad de consumo, ¿no? Y cuando llega la sociedad de consumo, también que se empiezan a florear estas cosas, también surgen todas estas cosas, ¿no? Surgen todos estos problemas y uno empieza a vivir por otras cosas, empieza a vivir por esto que llamamos meritocracia, porque queremos tener cosas, porque queremos alcanzar cosas, y bueno, y está este gravísimo problema que es el amor al dinero, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y bien lo dice creo que es Proverbios, si me equivoco, después lo corregiré abajo. Pero en Proverbios lo dice, ¿no? Que quien anhela el dinero, de dinero no se sacia. No, siempre hay lugar para un pesito más. Siempre hay lugar para un peso más. Uno puede decir, puede comer hasta reventar y en un momento de la comida dice, bueno, no me des más porque ya está. Ya no puedo más, me sale hasta por las orejas. En cambio, si uno le dicen, che, te voy a dar un poquito más de plata, y seguro que encontrás un lugarcito donde ponerla. Siempre hay un lugarcito donde gastarla,
siempre hay algo más para gastar. Lo dice Eclesiastés, cuando mayores son las riquezas, mayores son las cosas en las cuales se gastan, mayores son las personas en las cuales se gasta, mayores. Y está bueno tener un pensamiento de riqueza, pero un pensamiento de riqueza para dar, ¿no es cierto? Mejor es dar que recibir. Que en verdad lo dice el libro de los Hechos, pero no lo tenemos en ningún evangelio. Algunos se acordó que Jesús había dicho eso, pero no está en los evangelios. Está en el libro de los Hechos. Pero se lo atribuyen a aquel que lo dice, se lo atribuye a nuestro Señor, ¿no? Y entonces vemos eso, vemos cómo la meritocracia y cómo esta cosa de que no tenemos lo que merecemos y entonces yo me merezco más y trabajo más porque las cosas me van a ir bien. Y esto es, bueno, caldo de cultivo para la teología de la prosperidad, caldo de cultivo para este pensamiento farisaico, ¿no? Este pensamiento tan deuteronomista, ¿no es cierto? Como Deuteronomio 28 y 29, ¿no es cierto? Si haces las cosas bien, las cosas te van a salir bien, si haces las cosas mal, te van a salir mal. Y no siempre es así, hay consecuencias en la vida y hay circunstancias que terminan haciéndonos o más pobres o más ricos, con salud, sin salud. No quiere decir que porque uno sea bueno no le van a pasar cosas, ni quiere decir que porque uno se mate trabajando siempre va a tener dinero. Hay muchas personas que trabajan y tienen, qué sé yo, 4 o 5 trabajos y trabajan sábado, domingo y trabajan todos los días simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas y a veces ni siquiera eso le alcanza. Y hay personas que no hacen nada y que sin embargo tienen. Bueno, son esas cosas del azar, cosas de la vida que no nos tienen por qué llevar a una meritocracia. Pero cuando uno predica la gracia, cuando uno predica un evangelio, buenas noticias, y que esas buenas noticias tienen que ver con la gracia y tienen que ver con esta cosa de que, bueno, que es gratis, que es gratuito, que uno no tiene que hacer nada, la gente mucho no lo comprende. Y bueno, podríamos ver, que ya lo vamos a ver en algún momento, la parábola del dueño de la viña y de los jornaleros, ¿no? El que trabajó desde las 8 de la mañana hasta que el que trabajó a las 6 menos cuarto y llegó 5 minutos antes, cuando estaban todos ya juntando las herramientas, cobraron todos exactamente lo mismo. Y bueno, y eso tiene que ver con la gracia, y eso tiene mucho que ver con el tema de cómo se manifiesta el Evangelio. Y tendemos como el jornalero que arrancó al principio del día, tendemos a eso, tendemos a enojarnos porque al otro le van las cosas bien, o tendemos a enojarnos porque el otro hermano parece que es peor que yo y cómo las cosas le van bien. Y tenemos esa forma de pensar dentro de la iglesia, y es un frente de batalla. Es un frente de batalla cuando tenemos que pelear contra el tema de la meritocracia, ¿no es cierto? Vos te lo mereces, vos te mereces algo. Lo tercero es que nuestro frente de batalla está en desarraigar un evangelio que no nos pertenece. Una forma de evangelio, una forma de vivir el evangelio que no nos pertenece. Ese evangelio que vino de las corrientes norteamericanas, las corrientes inglesas, todas las corrientes anglosajonas, un poco de evangelio de Europa. Son todo ese tipo de evangelios que precisamente están basados en esta idea de la meritocracia también, en esta idea de cambiar ciertos valores. Por eso vemos una necesidad de reevangelizar Latinoamérica, ¿no es cierto? La influencia que el cristianismo de la televisión, y que hoy sigue teniendo esas características, ¿no? Porque es un evangelio que ha derrumbado, es un evangelio de un país que está totalmente derrumbado, como Estados Unidos, donde las iglesias apoyan presidentes que
que quieren construir un muro alrededor del país y echar a todos los latinoamericanos y echar a todos los extranjeros y le echan la culpa de todo lo que les pasa a los extranjeros, ¿no es cierto? Y esas cosas, ¿ustedes qué piensan si no han llegado a permear acá en este país, ¿no es cierto? Le echamos la culpa. No, la culpa la tienen los bolivianos que nos vienen a sacar el trabajo, los paraguayos, bueno, y en su momento fue también el italiano y todo. Hoy somos mucho más xenófobos que hace 50, 60 años atrás. Nos hemos perfeccionado en la xenofobia. Entonces, pero eso tiene que ver con un pensamiento también evangélico, que no nos pertenece, que nos vienen a enseñar cómo tenemos que usar los cubiertos, o nos vienen a enseñar, a tratar de enseñar cómo tenemos que usar la ropa, o cómo tenemos que criar a nuestros hijos, o cómo hacer algo. Y es una tierra esta que es totalmente distinta a Norteamérica. Latinoamérica es muy distinta. Y ni hablar Argentina. Argentina es un país totalmente aparte, incluso hasta de Latinoamérica. Porque somos un país muy, muy europeizado, si valga el calificativo. Pero también que tiene muchas culturas arraigadas, mucho nacionalismo, pero nacionalismo de no querer que nadie se venga a meter de afuera, y de un gran desprecio con nuestros países vecinos también, de sabérnosla todas, sobre todo lo que se da en las grandes urbes, ¿no? Los porteños, los cordobeses, sobre todo las provincias, los Rosario y todo eso. Esa es nuestra realidad y nosotros tenemos que pensar. Nosotros fuimos una nación cristiana católica, pero no fue hace mucho tiempo que la presencia evangélica se empezó a hacer notar. Entendemos que no para bien. Las personas tienen básicamente dos opiniones de la iglesia evangélica. Tienen una opinión que la iglesia evangélica es o sumamente cerrada, muy, muy cerrada, que piensa nada más que en ellas, anacrónicas, ¿no es cierto?, que viven en un tiempo pasado. Vemos el tema bueno, viven como hace 200 años atrás, o como 20, 30, 40 años atrás, siguen pensando exactamente iguales, que están excluidas del mundo real. Esa es una forma de pensar de la iglesia, que es anacrónica, que es cerrada y que está excluida del mundo real, que no piensa en el mundo que realmente existe. Entonces les decía que hay dos percepciones de la iglesia, o que es una iglesia cerrada, que no tiene... Bueno, la otra forma de pensar es que la iglesia es un show, que la iglesia es un lugar donde se trata de acumular riquezas, de solucionar problemas a veces insolucionables, ¿no es cierto? Esos problemas es como un último recurso. Vamos a la iglesia para sanar un cáncer, para poder sanar una enfermedad. Una iglesia de pensamiento mágico, una iglesia de pensamiento incluso de corrientes latinoamericanas, por ejemplo, o afroamericanas, como el umbandismo y todo, ¿no? Hacemos atadura, vení acá que Dios va a cambiar a tu marido, va a cambiar a tu mujer, hacemos hechizos de ataduras, ¿no? Dios va a cambiar a esto, Dios va a cambiar al otro, hacemos promesas imposibles de cumplir, ¿no es cierto? También vení que vas a encontrar un trabajo, vení que te van a ir las cosas mejor. Entonces tenemos ese tiempo, esa forma de predicar, y esa es la forma en la que la gente nos percibe también, que va muchísimo más allá del pare de sufrir de la Iglesia Universal. O sea, ese pare de sufrir hoy ha venido a permear la iglesia nuestra,
ha venido a ser parte de la iglesia show, de la iglesia en la cual todo es válido para juntar gente nada más, ¿no es cierto? Pero no para predicar el Evangelio. Ciertos beneficios de estar en el Evangelio y no predicar el Evangelio, que es precisamente contarle a la gente lo que Dios ha hecho por ellos. Y obviamente que una mejor vida es parte de ese Evangelio, pero lo verdaderamente importante es acercarse a Dios, ¿no es cierto? Y contar lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, y que más allá de lo que haya hecho en cada una de nuestras vidas, como cosas individuales, ¿no es cierto? Como un Dios personal a veces hace cosas personales en nuestra vida, pero que esas cosas, más allá de ser un testimonio, no son garantía de que lo haga en otro, sino que tenemos que estar centrados en reevangelizar precisamente, porque de esta manera, como vamos y cómo nos percibe la gente, hemos perdido la influencia, porque estamos entrenados para una idiosincrasia que no existe en nuestro contexto latinoamericano y mucho menos en nuestro contexto bonaerense. Hace un año o 2 años atrás me habían invitado a participar en un congreso. En un congreso en el cual venía Henry Tolopilo. Para los que no saben quién es Henry Tolopilo, era el pastor de la iglesia de John MacArthur, de Gracia a Vosotros, y era la voz de Gracia a Vosotros, aquellos que escuchan alguna vez la RRB o la BBN. Entonces lo habían traído acá a una iglesia acá en Buenos Aires. Y me acuerdo que lo que nos habían pedido era que vayamos todos vestidos, con zapatos, pantalón pinzado y chomba tipo polo. O sea, había algo así como tratar de repetir la iglesia de Norteamérica, la iglesia, la Grace Community Church de Norteamérica, acá en Buenos Aires. O sea, fíjense, a veces hasta qué locura llega el tema de el tratar de imitar o de aplicar costumbres y que no tienen que ver con el Evangelio. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta las realidades en las cuales vivimos, y también que nuestra iglesia realmente tiene poca flexibilidad para adaptarse sin romper los fundamentos del Evangelio. Tenemos como esos dos extremos. O rompemos, tiramos todo por la ventana, nada sirve, hacemos toda una iglesia totalmente nueva y no tiene ni siquiera fundamentos evangélicos, ni bíblicos, ni nada por el estilo. O tenemos una iglesia cerrada, una iglesia de hace 40 años atrás con olor a humedad y olor a viejo, y que está entrenada en cualquiera de los dos casos, no está entrenada para hacer lo que tiene que hacer. O sea, estamos como les repito yo siempre, es una iglesia entrenada para la caza de dragones y para montar unicornios. Estamos hechos para cosas que no existen. El cuarto y último frente de batalla que tenemos en la iglesia de hoy son los pobres, el tema de los pobres. Es una realidad, ¿no es cierto? Podemos ser quisquillosos con el tema de la pobreza, si la gente prefiere un celular a un plato de comida, si usa su plan social para comprarse un par de zapatillas que nuestros hijos no tienen, y todo ese tipo de cosas. Podemos ponernos muy quisquillosos, ¿no es cierto? O que si compran una Coca-Cola en vez de carne, o si compran helado en vez de un pedazo de carnaza para hacer un guiso. Pero si nos ponemos a pensar, esa es la misma forma en la cual nos vinieron a evangelizar desde Norteamérica. Pensaron que éramos indios con taparrabo y que no entendíamos nada, y nos quieren venir a hacer poner pantalones pinzados y camisas polo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un grave problema. Pero la realidad, ¿no es cierto?, es la única verdad. Hoy,
Hoy es la única verdad. Yo saqué un par de cosas que lo saqué precisamente del INDEC. No lo saqué de ningún lugar especial, ni son especulaciones mías. Pero 10 millones de personas hoy, este domingo de mayo, ¿no es cierto? Estamos hablando de hoy. 10 millones de personas están comiendo en comedores comunitarios. 10 millones de personas. Casi el 25%, o un poquito más del 25% de las personas comen en comedores comunitarios. El 40% de la población está bajo la línea de pobreza. O sea que no pueden sostener un hogar y se tienen que endeudar simplemente para comprar comida o para pagar los servicios. O tienen que elegir entre comer y pagar los servicios, pagar los impuestos, comprarse un par de zapatillas o todo. El 40% de las personas vive bajo la línea de pobreza. Vemos ahí la mitad de la mitad de nuestra iglesia son pobres, como mucho, como poco. Como poco la mitad de la iglesia son pobres. El 56% de las personas pobres tienen entre 0, o sea, recién nacidos, y 14 años. Nuestros jóvenes son pobres y posiblemente se conviertan en pobres. Y no estoy hablando de que tienen que ser exitosos o que tienen que ser gerentes de una empresa, sino que estoy hablando que no van a tener las necesidades básicas satisfechas en los próximos años. Se calcula que 18,5 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones de argentinos son indigentes. Indigentes, o sea que no pueden acceder ni siquiera ni por medio de un plan, ni por medio de un trabajo o de un plan social o de un comedor o algo, a consumir las calorías diarias que gastan. Estamos en un país pobre y uno tiende a pensar que cuando uno habla de pobreza, de hambre y de todas esas cosas, uno piensa en África, en Angola, en países que están devastados por guerras civiles, por chicos con fusiles, por ese tipo de cosas, por sequías, por monzones, por un montón de cosas que vemos, por ejemplo, qué sé yo, en África. Y vemos a los pobres ahí, ¿no? Esos chicos con las panzas gordas y flaquitos y todo ese tipo de cosas, y donde las epidemias se dan con enfermedades que están totalmente erradicadas y todo. Sin embargo, en nuestro país pasa eso también, ¿no es cierto? 18,5 millones de argentinos son pobres. Cuando se dio el año pasado, en el comienzo de la pandemia, cuando se dio el IFE, se dieron cuenta que había de 9 a 11 millones de personas que no estaban recibiendo absolutamente nada, que estaban bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, y ni siquiera los tenían en cuenta, ni siquiera estaban contados, no estaba dentro de los problemas de nuestro país. Entonces, tenemos una realidad de pobreza. Tenemos una realidad que no la podemos ir a buscar afuera, que no la podemos ir a ver ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Paraguay, ni en Centroamérica, ni en países muy pobres de Centroamérica, ni en África, ¿no es cierto? Sino que está acá, a la vuelta de la esquina. Es un gran frente de batalla. Vivimos en un país con pobres, con muchos pobres, Y el problema es que no somos un país pobre. Somos un país injusto y somos insolidarios y somos mezquinos. El problema es que nosotros pensamos que somos solidarios. Y esta cosa de ser mezquino, de ser insolidario, de fijarme en si el que cobra el plan se compra la Coca-Cola o se compra 1 kilo de helado, mientras mi hijo anda con las zapatillas usadas y yo trabajo, lo que vemos ahí es una poca influencia del pensamiento cristiano, una poca influencia del pensamiento de la iglesia, o que si estamos influyendo mal. Porque vemos que
las declaraciones de iglesia como conjuntos de iglesias, ya sea por parte de Asiera o de las más representativas, siempre es ese, siempre es de la insolidaridad, siempre es en contra de las minorías, en contra de los pobres, en contra de las chicas que se embarazan, en contra de una cosa, de la otra. Siempre vemos eso. Entonces es una iglesia que tiene muy poca influencia y que tiene graves problemas, que son todos hijos de la pobreza, que son todos hijos de esa pobreza y de esa, incluso hasta de una falta de proteínas, de calidad, de comida de calidad, de una buena casa, de un buen techo. Todas esas cosas son parte del problema. Y le falta, y a la iglesia le falta focalizar la predicación en el Evangelio. En el Evangelio, en este Evangelio que los acepta, en este Evangelio que dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Somos una iglesia que vive instando a los miembros, preparando a los miembros para cazar dragones, y se especializa en la veterinaria de los unicornios, ¿no es cierto? Tiramos golpes al aire, jugamos a la casita, mientras la realidad nos está pasando por encima. Y estas son 4 áreas, y puede haber muchos más, pero como les dije al principio, para muestra basta un botón. Se nos pueden escapar muchísimas cosas de la lista. Puede haber otros frentes de batalla. Y podemos decir, bueno, pero la iglesia no puede hacer todo, no puede estar en todos lados. Pero tenemos que ocuparnos paso a paso, con lo que tenemos en la mano, sin esperar a tener el viento de cola, predicando y evangelizando a tiempo y fuera de tiempo, que es algo redundante, ¿no es cierto? A tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo, en todo momento, porque nuestra misión es difundir el mensaje de Jesús, difundir el mensaje de la iglesia, pero también es difundir ese mensaje con los hechos, con las obras. No nos peleemos con las obras. Ninguno va a ganar el cielo por las obras, pero sí porque alguien ha ganado el cielo para nosotros. Tenemos que tener obras, tenemos que hacer cosas. No tenemos toda la capacidad, no tenemos ahora el dinero para hacer los baños públicos, no tenemos el dinero para hacer un gran comedor, ni tenemos el dinero, a lo mejor ni las capacidades para hacer, pero a lo mejor podemos hacer algún día un merendero, alguna cosa media chiquita, aunque sea una vez por semana, 2 veces por semana. Hay mucha gente que esa vez por semana puede decir, pero yo le doy un día y los demás 6 días, ¿qué hacemos? Bueno, veremos después si se puede hacer más días. Pero con que vos le palees la comida, le des una torta frita y una taza de mate cocido caliente a un par de personas, a un par de chicos, ya es demasiado. Hay gente que incluso dice, no me quedo en el comedor a comer, llevo mi tupper porque así repartimos la comida para mis hermanos. Pregúntenle si no a Nico, que está en contacto con varios merenderos, con el merendero Jazmín también, al cual de lo que nosotros le damos, hacemos un pase de manos, no hay ningún esfuerzo de nuestra parte para hacerle llegar nada. Nosotros hacemos simplemente un pase de manos. Le hacemos llegar comida y todo, y él les puede llegar a contar qué es lo que pasa, cómo la gente va con hambre, cómo va con hambre. Y a lo mejor esa torta frita, ese pan, esa taza es lo único caliente que se lleven a la boca en el día. Entonces la iglesia tiene que estar ahí. Y tenemos que ser solidarios. Y tenemos que realmente pensar en esas cosas. Pensar en que debemos ser una iglesia que tiene influencia, porque nuestro trabajo está en libertar a los cautivos, a los que están cautivos, en esas fortalezas que están hechas por argumentos. Los pobres están así porque se lo merecen, porque no hicieron, porque son vagos, porque son sucios, porque tienen... Eso es un argumento. Esos son argumentos.
y que están dados desde un lugar de altivez, como dice Pablo. Luchamos en contra de todos los argumentos, rompemos argumentos, los destruimos, los echamos abajo, a esos argumentos y a esa altivez que lleva a la gente a mirar a la necesidad y a mirar al que es distinto a nosotros y que puede tener más o que puede tener menos, a mirarlo desde arriba, desde una posición la cual no nos corresponde, porque todo lo que tenemos es por gracia. Y que tenemos instrumentos espirituales como la oración para fortalecernos y para poder hacer algo, para fortalecernos y poder ofrendar mejor, para fortalecernos y poder hacernos un tiempo para hacer algo, para fortalecernos y para poder dar una palabra de apoyo, para apoyar en todo lo que sea posible, porque esta circunstancia va a pasar. Ya vamos a estar todos vacunados, ya esto va a cambiar, pero como dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener, porque Él entiende que el mundo es un mundo injusto y es necesario que le llevemos una palabra de consuelo. Va a haber muchos familiares de muertos, hay que llevarles consuelo. Va a haber mucha gente a la cual va a haber que ayudar porque no sabemos qué secuelas va a tener estos virus en los próximos años. Va a haber que contenerlos, va a haber que apoyar todas estas cosas. Entonces, nuestra misión es difundir el mensaje y trabajar que tu salvación sirva para algo. Y yo te presenté solamente 4 frentes de batalla. Vos podés pedirle a Dios que te muestre otros frentes de batalla en los cuales vos podés ayudar. Que Dios bendiga este mensaje y que bendiga a nuestra iglesia y que bendiga a todas las iglesias. Que todas las iglesias tengamos estrategias para poder llegar a las personas, porque esa es nuestra misión. Amén.